Y ahora nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, investigador de la historia y el arte. Gracias, Doc, por acompañarnos. Por favor, como siempre, un gusto. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Qué nos trajo para hoy? Hoy vamos a hablar de un personaje muy curioso desde el punto de vista de la patología que tuvo, aunque no siempre se refleje en su obra. Y vamos a hablar de Henri de Toulouse-Lautrec, un notable pintor del fin del siglo XIX que muestra la algarabía, la alegría de la vida parisina, la bohemia parisina. Sin embargo, Henri de Toulouse-Lautrec era miembro de una de las familias de mayor ascendencia de la nobleza francesa. Sus ancestros se podían remontar al rey el San Luis de Francia, es decir, a la primera cruzada. O sea que tenía 1000 años de historia su familia. Era una familia de tanto abolengo que era a veces muy difícil conseguir a alguien más del mismo abolengo para que se casaran. Claro. Entonces resulta que el padre, el conde Alphonse, y su madre eran primos. Claro, en ese momento se daba mucho la endogamia, ¿no? Se daba mucho la endogamia, especialmente entre las familias de la nobleza. Primero porque no había tanto tiempo, tanto lugar para viajar, ¿no? Es decir, las distancias, no es que podía viajarse demasiado, las distancias eran enormes por los medios de locomoción que tenían entonces, y después porque trataban de casar familias de fortuna semejante o de títulos de nobleza semejantes, y entonces llegaba cierto momento en donde el ambiente era muy limitado, ¿no? La nobleza en términos generales era menos del 2% de la población. Entonces terminaban casándose entre ellos, después primos, porque bueno, en el caso eran primos, pero muchos, por ejemplo, la reina Victoria de Inglaterra se casó con su primo, Alfonso XII de España también se casó con una prima, Fernando VII de España, que tanto lo nombramos, estaba casado con una sobrina, o sea que sí, muchos. Había una tendencia a la endogamia, así como, sobre todo en el principio del siglo XX, aparece una cantidad de enfermedades dentro de estas familias. Por ejemplo, el famoso caso de la hemofilia del zarevich, del rey de Rusia, que bueno, fue el caso más sonado. Pero es porque justamente se empiezan a juntar los genes recesivos y entonces es más fácil, es más probable que se exprese una enfermedad con genes recesivos. Entonces, en el caso de Toulouse-Lautrec, él tenía lo que llama una osteocondrodisplasia. Una enfermedad de los huesos. Una enfermedad de los huesos en donde los huesos no sueldan bien. Entonces, él no es que nació... porque una de las primeras imágenes es que uno piensa que él podría haber sido una persona, tenía un enano con gargolismo o alguna de esas enfermedades en donde que se van acompañadas de baja estatura, pero no. Él era un chico que había nacido normal y a los 12 años tiene una fractura, le dicen que bueno, que va a soldar, esto que lo otro, en ese momento se está bien y se da cuenta que la soldadura es imperfecta, la pierna le queda más corta, eso lo hace que se caiga y se rompa la otra pierna, entonces ahí se le emparejó un poco la cosa, pero eso lo obligó a estar mucho tiempo en la cama, haciendo reposo, y ese tiempo él lo pasó aprendiendo a dibujar con un amigo del padre que era un pintor sordomudo. Esto es curioso porque como estas personas que después hacen una vida artística alejada de lo que él hubiese podido ser, porque él podría haber sido general, si hubiese llegado a los estribos del caballo, tenía todos los medios, hubiese sido diplomático, sociales, hubiese sido económicos. Exactamente, pero sin embargo esto descartó una cantidad de profesiones que él podría haber abrazado y se dedicó a la pintura. Y no solamente eso, sino que un poco su aspecto contrahecho hace que él se aleje de su medio social y se encierre en el ambiente bohemio de París, en donde no había muchas preguntas para saber, porque todos tenían sus problemas. Y él se establece en la Montmartre, que era la zona típicamente de los artistas, bohemios, tuvo una serie de romances ahí con actrices,
con pintoras y con otras señoritas de más dudosa respetabilidad. Tiene un romance especialmente con una pintora que acá en nuestro medio no es muy conocida, pero que realmente es una excelente pintora, una de las grandes pintoras francesas del siglo XIX-XX, que era Suzanne Valadon. Suzanne Valadon, que fue también la madre de otro gran pintor que era Utrillo. Con Suzanne Valadon él tiene un romance prolongado que termina con un intento decisivo por parte de ella cuando él no quiere formalizar la relación. Bueno, esto lo llevó a tener toda una serie de, bueno, también esconderse del alcoholismo y lógicamente su promiscuidad lo llevó a tener enfermedades venéreas como la sífilis, que es lo que realmente después termina muriendo de sífilis. Sí. ¿Muere joven? Muere a los 30 y pico de años, 36, 37 años, y muere en los brazos de su madre, porque la madre, sintiéndose culpable del casamiento con su primo y de lo que le estaba pasando a su hijo, de una sensibilidad extraordinaria, siempre fue el refugio. Él iba... Único hijo, ¿no? No, tuvo otros hijos. Sí, ¿Tuvo otros hermanos? Tuvo otros hermanos, pero él siempre es que volvía al regazo materno. Claro. Se hundía en esta bohemia, se hundía entre los artistas y entre ¿cómo se puede decir? Bueno, muchas actrices que él retrata. Acá vamos a ver una serie de retratos de actrices como Jeanne Avril, que él conocía, como Yves Guilleret, también que era una amiga de él, una mujer que se disfrazaba de payaso, que era Chavo Kant, que el dibujo es muy lindo. Y también tenía una particularidad. Algunos decían que él era lo que se llamaría hoy un guadierista. Le gustaba meterse en la vida de las personas. Y para eso tenía alquilado una habitación en prostíbulo. Y entonces hay toda una serie de pinturas prostibularias, muchas de estas fueron quemadas por sus descendientes, pero muestra cómo era la vida dentro de los lupanares parisinos, que fueron apoteóticos. Claro, la noche, lo nocturno de París. Nocturno de París. Entonces hay una que me gustaría mostrar, que es la revisación médica, porque entonces ya se había impuesto, sobre todo después del Segundo Imperio, ya se conocía bien los estragos de la sífilis. Hay que imaginar que 1 de cada 4 hombres tenía sífilis. 1 de cada 4. Hasta que aparece la penicilina, 1 de cada 4 hombres tenía sífilis. Entonces, y aparece por toda esta promiscuidad. Por toda esta promiscuidad. Y entonces, lo que hacen los gobiernos franceses, empiezan a hacer obligación de examen a las prostitutas. Y él retrata entonces cómo los médicos iban una vez por semana y determinaban los primeros, el chancro sifilítico, que es lo primero que aparece en una mujer contagiada de sífilis, se la separaba. Eso también pasaba acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, el Hospital Fernández era un sifilocomio. Ahí se mandaban todas las mujeres que se detectaban con sífilis y se aislaban en ese hospital. Que en ese momento era como a las afueras de Buenos Aires. El Hospital Fernández nace como un sifilocomio. Y en París hacían eso. Y él muestra una serie de pinturas de cómo era la revisación médica de las alternadoras para evitar la transmisión de la enfermedad, que finalmente en el caso de Toulouse-Lautrec lo termina llevando a la muerte. Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias, porque de alguna manera también es conocer, bueno, la historia de las enfermedades, ¿no? Y desde dónde vinieron. Hicieron época. Gracias por acompañarnos. Por favor. Enseguida volvemos.